Bienvenidos a Real Economy. Hablamos de reformas estructurales hoy. ¿Qué significan? ¿Cómo afectan a nuestras vidas y a nuestro bolsillo? Y más importante aún, ¿cómo funcionan? Pierre Moscovici, comisario europeo a cargo del programa de reformas estructurales en la Comisión Europea, es nuestro invitado. Iremos a Irlanda para ver uno de los ejemplos más paradigmáticos de la recuperación económica y después, rumbo a Alemania, analizaremos el calendario de las reformas. Pero antes que nada, veamos cómo las reformas estructurales se supone que deben dar lugar a la estabilidad y el crecimiento. Las reformas estructurales están diseñadas para que nuestra economía sea más flexible y resistente. Al incrementar la competencia en el mercado, existe más oferta, por lo que bajan los precios. Esto lleva a un mejor rendimiento de las empresas que emplean a más personas para producir más. A largo plazo, los sueldos deberían aumentar. En teoría, las reformas del mercado laboral reducen a corto plazo las indemnizaciones de desempleo y los sueldos. Pero a largo plazo el empleo debería aumentar, ya que las empresas pueden, al ser más flexibles, dar trabajo a más personal. Coordinando ambas reformas, según la teoría económica, todo esto conduce a un fuerte crecimiento. Como los trabajadores pueden trabajar más horas, potencialmente pueden afrontar una ligera bajada de sueldos. Y eso se debe a que los hogares pueden consumir más debido a la caída de los precios. Las empresas aumentan sus beneficios sobre los productos que venden, así que a largo plazo la economía nos dice que si las empresas venden más y el empleo y los sueldos aumentan, la economía global debería ir mejor. Podríamos explicarlo con la suerte de los irlandeses, pero lo cierto es que apenas unos años después del programa de rescate, el Producto Interior Bruto de Irlanda provoca envidia en la zona euro. El déficit presupuestario ha caído y el nivel de desempleo también, situándose por debajo de la media de la zona euro. Veamos con Angle Maguet qué hay detrás de esa supuesta suerte irlandesa. Los Kio viven al norte de Dublín y cultivan patatas desde hace generaciones. En 2011, cuando los pedidos flaqueaban, a Tom y a sus hermanos se les ocurrió una idea luminosa: transformar la mercancía sin vender en patatas fritas. Empezamos el negocio de las patatas fritas en medio de la recesión en Irlanda. El negocio ahora tiene 4 años y hemos tenido que contratar a 27 personas más desde que lanzamos las nuevas patatas fritas. Tenemos planeado contratar 12 personas más en 2016. Actualmente exportamos el 15% de nuestro volumen a unos 14 países de todo el mundo. Mientras que muchas empresas despiden gente desde los inicios de la crisis financiera en 2008, el sector de la alimentación queda a salvo. Incluso el Estado reduce personal, recorta sueldos a los funcionarios y sube los impuestos. Cuando la Troika llega a finales de 2010, ya hace 2 años que los sueldos han sido congelados en el sector privado. Los sindicatos de la administración pública renuncian a la huelga a cambio de que el Estado no recorte las nóminas ni proceda a más despidos. En 2012, el desempleo se eleva a más del 15% de la población activa. Dublín lanza entonces un plan de acción para el empleo. Objetivo: ofrecer un plan de formación que responda a las necesidades de las empresas, atraer la inversión extranjera y estimular el espíritu empresarial orientado a la exportación, como el negocio de Tom. Esta es una de las 60 agencias gubernamentales implicadas en esa estrategia. Irlanda es un mercado pequeño, por lo que cuando se lanzan las empresas irlandesas necesitan centrarse desde el primer momento en el mercado internacional. Nosotros les financiamos en parte y les ayudamos a crear equipos de gestión para que puedan crecer a nivel internacional. Desde 2012, este plan ha permitido crear 136.000 empleos. Además, se beneficia de un ventajoso impuesto sobre las sociedades entre el 12,5 y el 25%, dependiendo del sector. Para el economista Aidan Regan, esta estrategia se inscribe en la continuidad de las políticas implantadas en Irlanda. Y cuando le preguntan si las reformas han jugado un papel en la recuperación económica, su respuesta es categórica. No, la inversión extranjera directa es la base de la recuperación de Irlanda, en particular las exportaciones y las multinacionales estadounidenses. Fortalecerlas es el papel del Estado. Además, hay una política industrial y de empresa activa. Lo que es fundamental es un mercado de trabajo flexible y un régimen del impuesto de sociedades competitivo. Algunas reformas estructurales que fueron recomendadas por la Troika nunca fueron implementadas. Hoy en día, muchos irlandeses aún se preguntan por qué la Troika no se contentó con una reestructuración bancaria y están deseando cerrar el capítulo de la austeridad.
Y ahora es el momento de recibir a nuestro invitado, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici. Tenemos muchas preguntas sobre la recuperación de Irlanda. ¿La recuperación se debe a las reformas estructurales o es el resultado de un país flexible? Yo diría que ambas cosas. Incluso durante la crisis, Irlanda era una economía abierta, de tamaño pequeño, pero con una gran especialización y un mercado laboral muy flexible. Pero al mismo tiempo hubo reformas en el plano fiscal, porque el país estaba bajo el programa de la Troika. Hoy en día no podemos decir que Irlanda no forma parte del movimiento. Por ejemplo, en la iniciativa para prevenir la evasión fiscal, pero también en el mercado de productos y el mercado laboral. Así que en general creo que la flexibilidad y las reformas estructurales van juntas. ¿Cómo convencer a los países para que adopten este proceso de reformas? Ha habido muchos esfuerzos y sigue habiéndolos hoy en día. Yo diría que la posición presupuestaria global para la zona euro es neutra e incluso ligeramente positiva con la crisis de refugiados. Pero pienso que ahora también debemos idear reformas para el futuro, para la innovación, la calidad del gasto público, y todo esto es sumamente importante. ¿Y cómo se puede correlacionar esto con la percepción que tiene la gente de que las reformas estructurales equivalen a decisiones financieras difíciles, como la austeridad? Fue cierto durante un tiempo, durante un periodo de consolidación fiscal que ha tenido un impacto negativo sobre el crecimiento. Pero no es el caso hoy en día. No debemos temer a las reformas. Las reformas no significan desigualdades. Al contrario, la inversión es una cuestión de progreso y de innovación. Las reformas del mercado laboral conciernen a la flexibilidad, pero también a la seguridad de las personas. Rumbo ahora a un país que afronta grandes cambios demográficos. Alemania tiene una población que envejece y efectuó importantes reformas en el mercado de trabajo en el año 2003 y algunas otras el año pasado. Pero con una afluencia masiva de migrantes y refugiados afronta ahora un desafío mucho mayor. Veamos este reportaje de Guillaume Desjardins sobre cuándo hacer reformas y cuándo parar este proceso. El año pasado Alemania era un país a contracorriente en Europa. Mientras que el resto del continente se apretaba el cinturón, el país puso en marcha un salario mínimo nacional. Para Marta, que trabaja de camarera, fue un gran cambio. En 3 años he tenido varios mini empleos y he visto cómo subía el salario mínimo horario, y es estupendo. El mercado en Alemania ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Cuando se hicieron las reformas en 2003, el objetivo era que los alemanes volvieran al mercado laboral. Y así fue. En este periodo el índice de desempleo se ha reducido a la mitad. Hoy en día el objetivo es mejorar las condiciones de quienes fueron dejados de lado, los jóvenes, las mujeres y los emigrantes. Las reformas de Schröder destruyeron el mercado de trabajo y su organización hace 13 años, con el resultado de que cualquier buen empleo regular se transformó en empleo precario. Un trabajo a tiempo completo se convirtió en 3 mini empleos o de media jornada. Era algo necesario para cambiar de rumbo y restablecer el orden en el mercado laboral. El miniempleo es un contrato que no está sujeto a las cotizaciones sociales. No solo resulta más barato para la empresa, sino que además es más flexible. De hecho, no hay ninguna obligación en términos de horas de trabajo. En Alemania hay más de 500.000 de puestos vacantes en sectores como la ingeniería, las tecnologías o la asistencia sanitaria. El reto consiste ahora en atraer y conservar a los trabajadores cualificados en el país. En los próximos años, en Alemania habrá significativos cambios demográficos. El país envejece y seguirá envejeciendo, y eso va a cambiar drásticamente el mercado de trabajo. En Alemania, el crecimiento económico dependía en gran medida de las exportaciones. En los últimos trimestres hemos visto señales positivas en este sentido, con un mayor impulso de la demanda interna, que es precisamente el tipo de transición que nos gustaría ver en el futuro. Cambios ante los retos del futuro, ya se trate del envejecimiento, de la inmigración o del estímulo al mercado interior, lo que significa que Marta y muchos otros tendrán que adaptarse constantemente. Seguimos con el comisario Moscovici. Alemania afronta grandes retos. ¿Qué es lo que necesita ahora mismo?
Los enormes excedentes externos de Alemania hoy en día representan algo así como el 9%. Eso crea un desequilibrio y la respuesta es claramente la inversión. Y además, al llegar la crisis de refugiados, desde un punto de vista económico, puede ser una oportunidad. Quiero decir. ¿Y están cualificados estos refugiados? Sí, puede que estén cualificados, pero no exactamente en nuestros estándares. Y además, si nos fijamos en Alemania, allí hay necesidades en el mercado laboral que requieren políticas públicas. El aprendizaje del idioma, adaptar las competencias a las necesidades del mercado. Es probable que esto requiera miles de millones de euros. Así que, ¿cómo lo conseguimos? Parte de la financiación de esos fondos es nacional. Cuando Wolfgang Schäuble habla de un impuesto europeo sobre el petróleo para financiar la crisis de los refugiados, no estoy seguro de que ese impuesto sobre el petróleo para los refugiados sea una medida muy popular. Pero creo que ha de plantearse esa cuestión y ha de darse este debate. Bien, entonces si traspusiéramos este debate a escala europea, ¿cómo abordaría el crecimiento? Hay riesgos de una caída de crecimiento. Mire lo que pasa en China. Además está el nivel de los precios del petróleo y el hecho de que no estamos en deflación, sino más bien con una bajísima inflación. Esos son los peligros para mañana. Pero los refugiados no son una amenaza económica. Yo diría que nuestro crecimiento en la Unión Europea y en la zona del euro es menos vulnerable al exterior. Si vemos las cifras, Italia ya no está en recesión. Y España está por encima de la media de crecimiento. También hay problemas de finanzas públicas que deben abordarse. Ya que por un lado se necesitan reformas y por otro lado es necesario apoyar el crecimiento. Aquí lo dejamos, comisario. Muchas gracias por sus precisiones sobre este tema, sobre el que seguramente no hay unanimidad. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Hasta el próximo programa.